Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar sobre la batería de mi auto, que es una Roketpad 080 RAM BL para el Hyundai Tucson iX35. En primer lugar, vamos a hablar de las características de la batería. Tiene una capacidad de 80 Ah, una tensión de 12 voltios, una longitud de 255 milímetros, un ancho de 228 milímetros, una altura de 172 milímetros, una capacidad de arranque en frío de 630 amperios en menos 18 grados centígrados y un peso de 18.5 kilogramos. Ahora hablemos de las características del Hyundai. Con respecto al motor de combustión, tiene 4 cilindros en línea, 16 válvulas, control de válvulas dual CVT, una cilindrada de 1999 centímetros cúbicos, una potencia de 126 HP a 6200 revoluciones por minuto, un torque de 192,21 Nm a 4000 revoluciones por minuto, una inyección electrónica y es a gasolina. Con respecto a la transmisión, es una caja estándar manual de 6 cambios, también tiene una tracción delantera FWD. Con el chasis es de dirección hidráulica, tiene suspensión delantera independiente MacPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora, una suspensión trasera multilink con resortes helicoidales y barra estabilizadora, unos frenos delanteros de disco y los traseros también de disco, unas llantas delanteras 225/60 y también las llantas traseras, y unos rines delanteros y traseros de 17 pulgadas de aluminio. Y con las dimensiones del auto serían un largo de 4410 milímetros, un ancho de 1820 milímetros, una altura de 1625 milímetros, la distancia entre los ejes es de 2640 milímetros, el peso es de 1385 kilogramos, el tanque de combustible es de 55 litros y el tanque en galones serían 14,53 galones. Ahorita vamos a hablar de las pruebas de voltaje. Hay dos modos de comprobar el sistema de carga. Uno sería observando el indicador de la batería. Algunas baterías traen un indicador coloreado que muestra si la carga es correcta. De este modo, observando de cerca el elemento marcado, en la imagen podríamos ver si es de color verde, que sería la carga correcta, o de color rojo, que sería la carga incorrecta. Pero este dispositivo no trae en todas las baterías, así que tendríamos que usar la segunda opción, que es el multímetro, para comprobar el funcionamiento de la batería. Primero hay que preparar el vehículo. Esto quiere decir que el motor del vehículo tiene que estar totalmente apagado. Lo segundo sería preparar el multímetro. Debemos girar el selector a la opción que marca 20 voltios y de este modo estará ubicado en el rango de mediciones que necesitamos. Después, medir la batería del vehículo con el motor apagado. Primero hay que poner la punta roja del multímetro en el borde positivo y la punta negra del multímetro en el borde negativo. Después el multímetro marcará la tensión disponible de la batería. Si la batería está bien, el multímetro deberá marcar entre 12 y 13 voltios. Después hay que medir la tensión de arranque en el auto. Con las puntas del multímetro en la misma posición y sin perder el contacto, deberemos dar arranque y ver cuando cae el voltaje en el momento en que funciona el motor de arranque, es decir, mientras accionamos la llave. El medidor deberá marcar un valor mayor a 9 voltios, usualmente estará entre 9 y 11 voltios. Después hay que medir el alternador del auto. Con las puntas del multímetro en la misma posición y con el motor ya en marcha, el medidor deberá indicar un valor entre 13.2 y 14.8 voltios. Después debemos encender todos los accesorios eléctricos del vehículo que podamos, como las luces, climatizador, desempañador, etc. Y el multímetro deberá mantenerse dentro del rango indicado. La siguiente prueba que debemos realizar es acelerar el motor hasta las 3000 revoluciones por minuto sin apagar los accesorios eléctricos. La lectura en el multímetro debe seguir dentro del rango indicado. Y por último, acelerar y apagar todos los accesorios y la lectura en el multímetro deberá mantenerse. Ahorita vamos a hablar del mantenimiento de la batería. Lo primero sería mantener la batería montada firmemente, mantener limpia y seca la parte superior de la batería, mantener los terminales y las conexiones limpios, bien apretados y cubiertos con vaselina o grasa de terminales. Y si no se va a utilizar el vehículo durante mucho tiempo, desconectar los cables de la batería. Y con respecto al mantenimiento de bornes, hay que seguir los siguientes pasos. Lo primero sería apagar el motor. Lo segundo
Bajo el capo encontraremos la batería unida a dos cables, uno negativo y otro positivo, identificados por sus correspondientes signos en la parte superior de cada borde. Primero quitaremos el borde negativo y luego el positivo utilizando un destornillador plano y poniéndolo especialmente cuidado en que en ningún caso caigan sobre superficies metálicas y mucho menos que se toquen entre ellos. Después mezclar un poco de bicarbonato de sodio y agua y rociar sobre los bornes y los extremos metálicos de los cables. Tras unos minutos hay que dejar actuar al agente químico, frotar con un cepillo hasta eliminar la suciedad de cada elemento, cables y bornes, y tras esto verter agua para aclarar y dejar secar. Y hecho esto, el último paso será aplicar vaselina a los bornes para retrasar la corrosión y conectar, en este caso al revés, primero el cable positivo y después el negativo, apretando bien cada uno de ellos.